Nosotros sabíamos que era una tarea bastante difícil para atacarla de raíz. Sin embargo, yo recuerdo que en un principio haber dicho que estaba fácil. En el sentido, a lo que me refería es a que era tan mal el trabajo que habían hecho anteriormente que comenzar a ver la diferencia entre lo que nosotros íbamos a realizar con lo que habían realizado iba a ser bastante fácil. Ahora bien, para ver el problema de raíz, sí tiene muchas complejidades, pero a pesar de todo eso, el Plan Control Territorial, su estructura, sus componentes, están considerados todos aquellos aspectos que deben de considerarse en un problema tan complejo como el problema de la delincuencia y específicamente el de maras y pandillas en nuestro país. Por lo tanto, los resultados que nosotros esperábamos tener, obviamente tenían que estar orientados a que fueran satisfactorios. Hay factores que han impedido que esto sea mejor y eso ya nosotros los conocemos. Tuvimos prácticamente los 2 primeros años con una oposición tan cerrada, tan negada a nuestro país, que ha retrasado mejores resultados. Es decir, que si hubiera habido una conciencia de parte de ellos de cómo solucionar o una conciencia de qué tan grave era el problema en el país y se hubieran colocado como salvadoreños, como buenos salvadoreños, a colaborar, a este momento tuvieran mejores resultados. Pero, no obstante, los resultados que se tienen son extremadamente satisfactorios. Y yo también recuerdo haber dicho en un principio, cuando empezamos a ver los resultados tan favorables con respecto a las administraciones anteriores, que luego iba a ser más difícil. ¿Por qué? Porque íbamos a estar luchando contra los mismos resultados de nosotros, que ya eran muy buenos. Y ahí es donde hay un punto de inflexión, hay un momento en el cual se ha dado un giro totalmente positivo a los resultados del Plan Control Territorial, y es a partir que el señor presidente de la República ordena el 19 de julio de este año la fase 4 del Plan Control Territorial, la incursión. A partir de ese momento se marca un paso bien importante que lo vamos a analizar más adelante con respecto a los resultados que se han obtenido en comparación a los resultados tan positivos que se obtuvieron el año pasado, y que muchas personas, quitándole los méritos al Plan Control Territorial, quitándole mérito a esa gestión que ha hecho el señor presidente de la República, decían que era porque habíamos estado en los encierros por la pandemia, y que eso obviamente había expuesto menos a la población por el hecho de estar con restricciones, y que eso era el producto de la reducción de tantos homicidios que se miraban. Pero ahora que estamos dentro de lo normal, dijéramos, con una nueva normalidad, como le han llamado a la situación por la pandemia, ahora hemos obtenido mejores resultados. Y ahora vienen y le atribuyen esos resultados a otras cosas, pero menos al trabajo excelente que ha realizado la Policía Nacional Civil con el acompañamiento de la Fuerza Armada, y obviamente, y eso no necesita que alguien se lo explique, a el liderazgo del señor presidente de la República, que ha estado dirigiendo este Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial, nosotros en un principio se los explicábamos hasta con dibujos en la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Defensa de aquella época, a la Comisión de Seguridad Pública, y se los explicábamos. Pensábamos que habían entendido, pero al final ellos manifestaron y todavía manifiestan que no existe ese Plan Control Territorial, que no entienden cómo nosotros hemos obtenido mejores resultados si ellos experimentaron muchas de las cosas, dicen ellos, que nosotros estamos haciendo y que no les dieron resultados. Pero lo que pasa es que
la elaboración del Plan Control Territorial, como ya lo mencioné anteriormente, considera todos los componentes que debe de tomarse en cuenta para resolver un problema como este. Y aquí yo le digo, mire, en las nuevas formas de planificación consideran aspectos bien importantes que anteriormente no se tenía conciencia o no se conocía a ciencia cierta qué es cada uno de esos componentes. Y eso es una parte teórica, pero esa parte teórica, porque fíjese que para nosotros como militares, esto que nosotros desarrollamos es ciencia y arte. Es ciencia porque debe de llevar todos los componentes, todos aquellos datos comprobables, y eso lo convierte en una ciencia, y arte porque viene el toque, dijéramos, ya muy personal del líder. Y aquí ese toque personal, ese liderazgo marcado por el señor presidente de la República, es el que la combinación de esa ciencia con ese arte ha dado los resultados. Pero vámonos a la parte científica. Nosotros comenzamos primero por determinar, por buscar cuál era el centro de gravedad, cuál es el centro de gravedad de las pandillas. Y lo que se tiene que analizar inicialmente es decir qué es lo que hace a las pandillas ser pandillas y mantenerse como tales. Y comenzamos a ver todos aquellos factores que están en torno a ese centro de gravedad para irlos atacando, para ir incidiendo sobre cada uno de ellos. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Se ha venido generando o buscando esos, y se llaman puntos decisivos, todos aquellos factores fuertes que le dan ese centro de gravedad a las pandillas, que las hacen ser pandillas. Y nosotros empezamos a descartar y decimos, si le quitamos a las pandillas este aspecto importante, ¿dejan de ser pandillas o todavía continúan siendo pandillas? Entonces ahí es donde las administraciones anteriores erraron, porque creían que reprimiendo, solamente haciendo la represión, las pandillas iban a dejar de ser pandillas. Y se demostró que no era eso. Por eso es que ellos se confunden a estos momentos cuando dicen que el Plan Control Territorial es irreal, no existe, porque ellos anduvieron, por ejemplo, la policía con la Fuerza Armada en las calles, y eso también lo hemos vuelto a hacer, dice. Y a ellos no les dio resultado y a nosotros sí. Es precisamente porque no consideraron todos estos aspectos que yo les estoy mencionando, que van incidiendo directamente sobre el actuar de las pandillas. Y obviamente, cuando todo eso desaparezca, desaparecerán las pandillas. Y eso no es algo tan a corto plazo. ¿Por qué? Porque este es un problema complejo que tiene ya unos 30 años de estar fortaleciéndose en el país, y por lo tanto no van a desaparecer en 2 años. Y sumado a esto, toda la oposición que hemos tenido, pues vienen a retrasar un poco más el tiempo en el cual nosotros esperamos que se vaya resolviendo este problema. Bien, esto es parte de lo que yo le mencionaba, y aquí voy a recalcar o enfatizar 2 aspectos importantes dentro de una planificación. Hay que considerar todos aquellos aspectos que son tangibles, y quizás muchos en eso fue donde se centraron las administraciones anteriores, en aquello que se puede tocar, que se puede ver. Y hay otros aspectos que son intangibles, o sea, no se pueden ver así por así. Uno de ellos es la moral de las tropas, la dignificación de las tropas. Eso fue en las primeras reuniones, y se recordarán que al principio, después del 1 de junio del año 2019, que teníamos todos los domingos teníamos reuniones del Gabinete de Seguridad con el señor Presidente de la República. Ustedes se recordarán que todos los domingos había reuniones, y en esas reuniones comenzamos a analizar cómo íbamos a desarrollar el Plan Control Territorial, porque ya se había elaborado, pero ahora cómo echarlo a andar. Y una de las cosas que se hablaba con mucho énfasis con el señor presidente era la dignificación de los miembros de la Policía Nacional Civil y de los miembros de la Fuerza Armada. Y ahí empezamos a ver aquellos problemas que tenían estas instituciones para poder estar en el terreno dándole este apoyo a la población. Y una de ellas era algo tan sencillo
que es la alimentación. Comenzamos a ver todos los problemas que teníamos logísticos para poder estar alimentando a las tropas que estaban en el terreno, y que para esa época eran menos de 3,000 personas las que estaban en el terreno apoyando a la Policía Nacional Civil. Me recuerdo cuando autorizó que se les dieran $200 para la alimentación, tanto a los miembros de la policía como a los miembros de la Fuerza Armada. Y en esa época fueron 3,400 efectivos a los que se les iba a dar los $200 para el rancho. Ahora son 8,626 a los que ya se les está dando esos $200. Es decir, que ha aumentado en esa cantidad los miembros de la Fuerza Armada que están en el territorio apoyando a la Policía Nacional Civil. De allí vayan contestándose las preguntas que se hacen, que por qué es que se han tenido estos resultados. Primero, la parte tangible es que hay más miembros de la institución apoyando a la Policía Nacional Civil y apoyándolos con más tiempo en el terreno. Eso que yo les menciono comenzó a generar en los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil una situación con una motivación mayor, con la moral muy en alto, que obviamente los compromete con la misma población. Y eso, dijéramos, es la parte no tangible. Pero acompañado a eso también va el tema de los uniformes. Con la experiencia que tengo, porque antes de ser ministro fui jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval, casi por 5 años dirigí la Fuerza Naval, y vivía cada año vivía el problema de cómo darle uniformes a las tropas. Y la Fuerza Naval, afortunadamente, nosotros siempre nuestras tropas las teníamos mejor uniformadas, porque nosotros desde antes habíamos comprendido que en una organización lo más importante es el recurso humano, y muchos lo saben en teoría, pero cuando están dirigiendo organizaciones no lo llevan a la práctica. Y nosotros en la Naval veíamos cómo las otras 2 ramas tenían problemas para mantener uniformadas a sus gentes. Y cuando nos reuníamos, que fueron muy pocas veces en las que nos reunieron, pero las veces que yo me recuerdo que nos reunía el ministro anterior a los jefes de rama y a las unidades de apoyo institucional, era para el 15 de septiembre. Y porque para el 15 de septiembre a los casi 1,000 hombres que desfilaban, a ellos les daban uniformes nuevos. Y el gran desafío era cómo tener 1,000 uniformes nuevos para esos 1,000 elementos o un poquito más que iban a desfilar. Y lo recuerdo bien, recuerdo que designaban hasta un general y le daban cualquier cantidad de recursos para que pudiera uniformar a 1,000 elementos. Nosotros ahora, con lo que ustedes están viendo, le entregamos 2,000, 3,000 uniformes a cierta cantidad de tropas que está en algunos sectores, y no es para el 15 de septiembre, es para que desarrollen sus actividades cotidianas. Y para nosotros se ha vuelto esto tan normal, a pesar que en administraciones anteriores no tuvieron que estar destinando fondos para hacerle frente a la pandemia, porque no tenían pandemia. Es decir, que dentro del presupuesto normal que nosotros tenemos, hemos destinado fondos en cantidades bastante considerables para atender la pandemia. Y aún así hemos tenido la capacidad de estarle dotando de uniformes a las tropas. Y para la gente que critican, me imagino, y estoy tan seguro que son los fracasados que estuvieron antes que nosotros, que no pudieron hacer este trabajo, que dicen que es mentira, que dicen que esos uniformes se los estamos vendiendo a la tropa, que dicen que son los mismos uniformes que entregamos en Oriente o en Occidente, que los llevamos a otro lugar a entregarlos. Pues pregúntenle a la tropa. Y nosotros a este momento todavía no estamos conformes con eso que estamos haciendo. Todavía sabemos que nos hace falta más. Pero imagínense, cuando nosotros el año pasado elaboramos el presupuesto para el año 2021, en ese presupuesto consideramos $4 millones para entregarles al menos 4 uniformes a la tropa. ¿Y qué sucedió? Sucedió que la asamblea anterior, cuando aprobaron los presupuestos, dijeron quítele 27.6 millones de dólares a la Fuerza Armada, y nos los quitaron.
Y esos 27.6 millones de dólares eran 21 millones para entregarle $200 más a la tropa que ahora está apoyando a la Policía Nacional Civil para su rancho, y 4 millones en uniformes. Nos lo quitaron. Es decir, no contamos con ellos. Y a pesar de eso, le hemos estado entregando uniformes a las tropas con limitaciones, sí, porque no quisiéramos darle solo 1 o 2 uniformes, sino que estarle dando más uniformes. Y eso ha sido imposible porque no teníamos esos recursos que nos quitaron. Pero también nosotros estamos ya con capacidad, hemos comprado maquinaria moderna para poder producir estos uniformes, para producir esas botas que ustedes están viendo, que antes solo las podíamos tener cuando se obtenían en el extranjero y que solo era para las unidades que iban a cumplir misiones de paz en el extranjero. El resto de unidades acá en El Salvador solo miraban a los que iban para afuera, que iban bien uniformados. El resto de acá no tenía esas capacidades. Eso es parte también de lo que está incidiendo, dijéramos, en los resultados del Plan Control Territorial, porque tanto policías como soldados están mejor uniformados, tienen mejores herramientas, y eso incide en la moral de ellos, que viene a redundar al final en ese compromiso que tenemos nosotros con la población, en darle un mejor servicio a la población, sin tocar todavía aquellas otras cosas que son más tangibles, que también son las que están incidiendo en estos resultados del Plan Control Territorial. Fíjese que para nosotros, bueno, nosotros tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra cultura como militares, y uno de los aspectos que nosotros lo hacemos doctrina y se lo enseñamos tanto al soldado como a los cadetes que van a convertirse en oficiales y a los suboficiales, es que en la vida militar el deseo de un superior es una orden para un menos antiguo. Es decir, cuando el señor presidente nos dice vamos a dignificar a la Fuerza Armada, eso es una orden que me está dando. Yo no necesito que él me la dé por escrito o que me esté desmenuzando ese deseo para que yo lo convierta en una tarea que tengo que realizar. Entonces, cuando conversábamos con él, y bastante énfasis en dignificar el trabajo de los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Y desde que él decía hay que dignificar, pues para nosotros se convirtió en una orden. Y para poder cumplir esa orden comenzamos a ver que habían algunos obstáculos. Algunos que nosotros los podíamos resolver y otros que solamente nos los puede resolver el señor presidente de la República. Y esos son los que le llevamos a él. Cuando se necesita que tomar una decisión en la cual solo él la puede hacer porque él puede ordenarle al ministro de Hacienda, a otros ministerios a que nos den el apoyo, entonces recurrimos a él porque él mismo nos ha dado un deseo de dignificar el trabajo de las tropas. Y a partir de ahí fue que nosotros comenzamos a evaluar. Ya teníamos experiencia, obviamente nosotros no íbamos de paso, ya tenemos experiencia, bastantes años en la Fuerza Armada, y ya conocíamos cuáles eran esos problemas. En el caso específico, alimentación de la tropa, el otro era el vestuario, y faltan otros componentes como es la tecnología, como es darle armamento nuevo. Nosotros desde un principio comenzamos a ahorrar dinero y comenzamos a comprar cascos balísticos, chalecos antibalas, comenzamos a darle, obviamente, estos tienen que entregársele a toda la tropa, a toda la Fuerza Armada. A este momento solo hemos ido entregándole a una cantidad más reducida. ¿Por qué? Porque ya les mencioné que la asamblea anterior no nos quiso dar fondos para ir dotándole a la tropa de todos estos componentes. No obstante eso, hemos logrado ir ahorrando dinero para ir adquiriendo estos elementos. Y ya en estos días ustedes van a presenciar la entrega de una cantidad bastante grande de chalecos antibalas y de cascos balísticos y de otras herramientas a las unidades de la Fuerza Armada, que la hemos hecho
en medio de la pandemia, lo hemos hecho con los mismos recursos que tenían anteriormente, pero que una buena administración y estando conscientes de que lo más importante en nuestra organización es el recurso humano. Por esa razón es que hemos destinado, hemos orientado, hemos priorizado esos fondos para dotarle a la tropa de las herramientas mínimas necesarias para que pueda cumplir eficientemente con la misión. Bien, bueno, lo expresó ayer el señor presidente de la República, los logros del Plan Control Territorial y hacía mención de comparación de los resultados en gestiones anteriores y los resultados actuales. Fíjese que en ese mismo mes de agosto del 2015, donde el día 27 de ese mes tuvieron más homicidios que en todo un mes en la gestión actual en este año. Adicionalmente a eso, ese mes, agosto de 2015, se registraron 918 homicidios en el mes, 918 homicidios. Y nosotros en agosto, que acaba de finalizar, tuvimos 53 homicidios. Yo creo que la comparación es tan abismal y es tan fácil de ver como para quererle quitar méritos a este Plan Control Territorial. Pero veamos cuál ha sido el comportamiento a partir de que se implementó el 20 de junio del 2019 el Plan Control Territorial. ¿Cómo han venido los comportamientos? Nosotros en el año 2019 solo tuvimos 7 meses, ¿no? A partir de junio hasta diciembre, 7 meses de nuestra gestión. En esos 7 meses se redujo abismalmente la cantidad de homicidios comparados con los primeros 5 meses del año 2019. Es decir, que si hubiéramos estado todo el año, ya la administración del señor presidente Nayib Bukele en la gestión, los resultados hubieran sido todavía mejores. Pero no obstante eso, el año 2019 se finalizó con 2.398 homicidios, el año 2019. El año 2020 se finalizó con 1.341 homicidios, es decir, una reducción de 1.057 homicidios respecto al año 2019, ya 2020, pero a este año 2020, esa reducción de los 1.057 homicidios, la oposición se los atribuía a muchas cosas, que la pandemia, que negociaciones con pandillas, que eso era falso, y al final, cuando tenían que aceptar estos resultados, decían que era que no iban a ser sostenibles, ¿no? que era una explosión. Sí, y que eso no iba a ser sostenible y que era cuestión de tiempo. Entonces, vayamos avanzando en el tiempo y lleguemos hasta este momento. En el año 2020, que ya dijimos que hubo una reducción de 1.057 homicidios respecto al año 2019, pero en el año 2020, al 15 de septiembre, es decir, desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre del año 2020, se habían registrado 899 homicidios. Ahora, del 1 de enero al 15 de septiembre de este año, se han registrado 794 homicidios, ya en un país o en una condición con la nueva normalidad, es decir, que todos están en las actividades normales del país. Hay una reducción de 105 homicidios. Y si el año pasado había sido un año histórico y que decían ellos que no iba a ser sostenible, y este año estamos aún reduciendo más, eso es un indicador de la eficiencia del Plan Control Territorial, de ese liderazgo del señor presidente que está guiando a nuestro país en todas las áreas, pero en este caso estamos conversando de la parte de la seguridad pública. Es decir, que hemos reducido respecto al año pasado en un 11.68% a lo que va a este momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a partir de la fase 4 del Plan Control Territorial, que fue lanzada el 19 de julio de este año, también ha habido un cambio bien notable en los resultados del mismo Plan Control Territorial. Y eso dice relación con
todas las políticas que ya hemos mencionado anteriormente, que van primero en darle recursos a la Policía Nacional Civil para la alimentación de la tropa, y cada una de las instituciones preocuparse por priorizar los recursos para dotarle a sus tropas de las herramientas y de los equipos mínimos necesarios para que puedan cumplir la misión. Luego tenemos que, si nosotros comparamos la tasa de homicidios diaria por año, tenemos que para el año 2019 resultó ser de 6.57 el promedio diario de homicidios. En el año 2020 fue de 3.67, o sea, se redujo en un 50%. Y a este momento, este año, la tasa promedio es de 3.08, a este momento. Todavía falta que finalice el año, obviamente, pero es un indicador, más los datos que le he dado anteriormente, es un indicador que el promedio de homicidios diarios este año va a ser, si continuamos con esta tendencia, va a ser mejor que los del año pasado. Ahora, vámonos en detalle. Ya el señor presidente en el discurso de ayer mencionaba que el mes de agosto de este año ha sido el mes mejor, digamos, donde menos homicidios han habido. Nosotros analizamos qué sucedió a partir de que se lanzó la fase 4 del Plan Control Territorial el 19 de julio. Que tanta bulla, que tanto alarma generó en algunos sectores, que comenzaron a criticarla y bueno, y yo le digo, pero pregúntenle a la población que está sintiendo ese cambio, la población que se está beneficiando de esto, a ellos pregúntenle si es positiva o negativa la implementación de esta fase 4. Entonces, comenzamos a comparar esos periodos y ahí primero analicemos qué pasó en el mes de agosto. El mes de agosto del año pasado fue un mes bastante bueno. Recordémonos que el año pasado el mes más seguro, con menos homicidios, fue el mes de mayo, que se registraron 66 homicidios. Fue un mes exitoso. Y luego, ¿qué pasó en agosto del año pasado? En agosto del año pasado se registraron 126 homicidios, un promedio de 4.06 homicidios diarios. ¿Qué pasó este agosto? Agosto ya de este año se registraron los 53 homicidios que hemos mencionado, que eso da una tasa de 1.7 homicidios por día. Es decir, si comparamos agosto del año pasado con agosto de este año, se redujeron 73 homicidios. Y a agosto de este año cae dentro de la fase 4 del Plan Control Territorial. Es decir, que hubo una reducción del 57.93 con respecto a agosto del año pasado. Ahora bien, nosotros mismos, cuando vemos estos resultados, decimos, ¿cómo le vamos a hacer el próximo mes para sostener este nivel, para mantener este mismo nivel de seguridad? Y ahí es donde vienen los desafíos. Y comenzamos a evaluar y estamos viendo qué pasa con septiembre. Septiembre del año pasado terminó con 132 homicidios. Y a este día, al día 15 de septiembre del año pasado, se llevaban 61 homicidios. Y ahora, el día de ayer, que tuvimos un homicidio, lamentablemente, al día de ayer llevamos 21 homicidios. Es decir, que hay 40 homicidios menos con respecto a septiembre del año pasado. Y eso nos da una tasa de septiembre de 1.4 homicidios diarios. Ahora bien, comparemos agosto con septiembre, porque agosto ha sido el mejor mes. Y los que dicen que esto no es sostenible, que es falso, entonces comparemos, vamos a ver cómo vamos al momento. Agosto, al 15 de septiembre del año pasado, se llevaban 27 homicidios. Es decir, del 1 de agosto al 15 de agosto del año pasado, se llevaban 27 homicidios. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con septiembre?
vamos a ver, septiembre de este año, ya dijimos que llevamos 21 homicidios, pero agosto, el periodo de agosto, en los primeros 15 días, llevaba 27 homicidios, es decir, en los primeros 15 días de agosto iban 27 homicidios y en los primeros 15 días de septiembre llevamos 21 homicidios, llevamos 6 homicidios menos con respecto a agosto, que ha sido el mejor mes. Y esperamos porque vemos que septiembre del año pasado tuvo unos días con unas cantidades de homicidios bastante elevados para nosotros. Obviamente que en comparación a gestiones anteriores, esos hubieran sido días exitosos. Entonces, nosotros consideramos que septiembre posiblemente sea mejor que agosto, que ha sido el mejor de todos los registros que se llevan a este momento. Por lo tanto, la sostenibilidad del Plan Control Territorial se garantiza en el tiempo. Nos damos cuenta que a partir que se implementó la fase 4 de este Plan Control Territorial, los resultados han sido totalmente mejores que los mismos resultados que habíamos obtenido el año pasado. Y le voy a mencionar ahora qué es lo que ha sucedido en el periodo de 59 días que lleva la fase 4 del Plan Control Territorial, que fue lanzada, como ya lo mencioné, el 19 de julio de este año. Primero, que esto ya nosotros ya no le ponemos mucha atención porque lo vemos global, no es que no sea importante, porque obviamente ese fuera el objetivo, pero se han registrado en ese periodo 14 días con 0 homicidios, en esos 59 días, a partir de que se lanzó la fase 4, hay 14 días con 0 homicidios. Hay una reducción de 128 homicidios, es decir, desde del 19 de julio al 15 de septiembre del año pasado, comparado con ese mismo periodo, este año hay 128 homicidios menos. Es decir, que a partir de la fase 4 del Plan Control Territorial hay 128 homicidios menos con respecto a lo que nosotros mismos habíamos obtenido el año pasado. Y ese periodo, en este año, o sea, de 59 días, la tasa de homicidios es de 1.64 en esos 59 días a partir de que se lanzó la fase 4 del Plan Control Territorial, que ya mencionamos que solo septiembre el promedio es 1.4 y que solo agosto fue de 1.7, pero ya en promedio entre los 2 meses, a partir de que se lanzó la fase 4, el promedio es de 1.64, algo impensable, insoñable en administraciones anteriores. Ya le mencioné que agosto de 2015 fueron 918 homicidios. Agosto de 2015, y nosotros llevamos en todo este periodo hasta el 15 de septiembre, desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre, llevamos 794 homicidios. Y ellos solo en un mes tuvieron 918, solo en un mes. Y nosotros en todos 7, ¿cuántos meses han pasado? 8 meses, ya casi 8 meses estamos, ¿no? En agosto hemos tenido nada más los 700 y algo de homicidios que les acabo de mencionar. Obviamente esto es un indicador que la implementación de la fase 4 del Plan Control Territorial es una decisión oportuna y muy acertada del señor presidente de la República, que a algunos sectores no les generó ningún agrado, no les gustó, obviamente porque estos resultados a ellos les afectan, a la población sí le favorecen. ¿Y qué ha implicado la fase 4? Que también generó mucha noticia en aquellas personas que se oponen al desarrollo del país, que se oponen a la seguridad en el país. Para lograr estos objetivos, si nosotros ya habíamos puesto al máximo todo el esfuerzo tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada y habíamos obtenido los resultados que ya mencioné el año pasado, obviamente de continuar en la misma forma, los resultados que se iban a obtener este año iban a ser parecidos, pero nosotros queremos que esto vaya mejorando. Entonces tiene que haber algún cambio en lo que se está haciendo y ese cambio lo viene a marcar la orden que dio el señor presidente de, primero, en la incursión, llegar a los lugares y quedar ahí, permanecer ya en ese lugar. Eso implica para nosotros un mayor
una mayor demanda logística para poder sostener a las tropas en el territorio, en el terreno, las 24 horas, los 365 días del año. Y también para nosotros como militares ha significado un sacrificio adicional que estamos haciendo en cuanto a la licencia que tenemos. Hay un sacrificio porque pasamos más tiempo en el territorio, más tiempo adentro que afuera, pero que vale la pena porque somos la única institución, después de todo, que puede reforzar a la policía para lograr resolver este problema de inseguridad. Y si no, díganme a quién le van a pedir que venga a ayudarle a la policía a resolver este problema de seguridad que estamos viviendo todo dentro del marco constitucional. Y eso, obviamente, ya nosotros también experimentamos que estamos ya en un 100% en el terreno, la Fuerza Armada. Estamos empleados en un 100%. Y con eso solo hemos logrado cubrir algunas colonias, algunos municipios de nuestro país, que son los donde hay mayor cantidad de población y donde las pandillas tradicionalmente han tenido mayor influencia. Entonces, ¿cómo hacer para ir extendiendo esto si a este momento estamos ya al 100% empeñados? Eso es la orden que dio el señor presidente, de ir reclutando, de ir ingresando a la institución más personal para que se pueda ir sumando al Plan Control Territorial e ir cubriendo mayor extensión geográfica de nuestro país. Y de ahí que el 1 de septiembre, el 1 de agosto, ingresaron 1,000 elementos más que ya están ya llevan más de 6 semanas en el adiestramiento regular para poder incorporarse posteriormente al Plan Control Territorial. Eso es a partir de que él dio la orden el 19 de julio de ir incrementando los miembros de la Fuerza Armada. Lo dio en julio. En agosto ya estaban ingresando estos 1,000 elementos. Y comenzamos al mismo tiempo a hacer todos los trámites, todas las gestiones para el ingreso de 1,400 elementos más que lo harán el 1 de octubre de este año. Y para esto se ha requerido, y esto es parte de los éxitos del Plan Control Territorial, como igual hay éxitos en salud, igual hay éxitos en economía, y para aquellas personas que yo recuerdo que criticaban y que decían que qué estaba haciendo el ministro de Defensa y el director de la policía en la recepción de las vacunas, en aquello que tiene que ver con lo de la pandemia, porque a ellos no les alcanza no alcanzan a encuadrar en su mente que las instituciones del Estado, todas, tienen que poner el máximo de sus capacidades en beneficio de todos para lograr un objetivo común. Y aquí hago esta pausa porque para estos logros incluso el Ministerio de Salud nos está dando un gran apoyo, porque hacerle los exámenes médicos a 1,400 efectivos más, solo la Fuerza Armada tendría muchos problemas para lograrlo. ¿Por qué? Porque nuestro hospital militar tiene que atender la demanda, no solamente de los más de 20,000 efectivos de la Fuerza Armada que estamos en servicio activo, sino de todos aquellos jubilados, todos aquellos retirados que tienen derecho a eso. Es decir, que atiende una población bastante grande. Y adicionalmente a esto, tenemos que estar atendiendo a estos jóvenes que se van a ir integrando a la Fuerza Armada, y hay que hacerles los chequeos médicos. Aquí nos está colaborando el Ministerio de Salud. Le agradecemos al señor Ministro de Salud que muy diligentemente nos dio una respuesta positiva de inmediato de apoyarnos para ayudarnos a hacerle las pruebas a estos jóvenes. Es decir, aquí se va viendo cómo la integración de todas las instituciones del gobierno para un mismo objetivo. Y también no puedo dejar de mencionar el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que también ha puesto a disposición, nos ha dado facilidades para que nosotros podamos consultar en sus registros los antecedentes penales y policiales de los aspirantes. Es decir, que esos trámites antes eran más engorrosos para los aspirantes, ahora se están facilitando porque nos estamos integrando, porque ellos tienen conciencia que el ir aumentando los efectivos de la Fuerza Armada se va
traduciendo en mejores resultados del plan control territorial. Muy bien, datos muy... Bueno, primero, lo ha dicho el señor presidente, obvio, que tienen derecho a manifestarse y en un país democrático lo pueden hacer. Partimos de eso. Ahora, la parte lamentable es que utilicen la violencia, y la violencia es la expresión de la incapacidad de una persona de poder debatir con ideas cualquier diferencia que pueda tener con otra persona o con un sistema. Eso es lo lamentable. Luego nosotros podemos observar, y para todas aquellas personas que nos escriben a nosotros en redes sociales tildándonos de protectores de dictador, protectores de personas que están terminando con el país, les puedo decir a dónde está esa dictadura. Lo preguntaba ayer el señor presidente de la República, que hay países que nos señalan a nosotros, ¿no? Y que cuando nosotros vemos noticias de esos países, ellos sí utilizan la fuerza para reprimir las manifestaciones de los ciudadanos que no están conformes con lo que esté haciendo el gobierno. Y nosotros, yo me recuerdo que en un principio, cuando conversábamos con el señor presidente de la Fuerza Armada, cómo íbamos a apoyar nosotros, me decía, mire, ministro, nosotros no vamos a usar la Fuerza Armada en contra del pueblo. Eso ya no lo queremos ver. Igualmente le dijo a la policía, y él lo mencionó ayer, que desde el 1 de junio del año 2019 a la fecha, nunca se ha utilizado la policía o la Fuerza Armada para reprimir a ningún salvadoreño que se esté manifestando en las calles. Nunca. Y ayer quedó demostrado. Ayer quedó demostrado donde el señor presidente permitió que las personas se manifestaran como ellos lo quisieron hacer, ¿no? Hubiéramos querido que no fuera con violencia, ni destruyendo la propiedad privada, ni destruyendo cosas del Estado, pero no hubo la participación ni de la policía, ni de la Fuerza Armada para reprimir a ningún salvadoreño. En las dictaduras eso no pasa. La dictadura es lo que dice el término dictadura, donde se impone el pensamiento del que está mandando. Aquí lo que ellos han confundido es que sacarlos del status quo, de ese bipartidismo que ellos traían, para ellos eso ha sido es la dictadura. Para hacer lo que la Constitución manda, para hacer todo lo que se está haciendo, todo es por un mandato constitucional, porque es la expresión del pueblo. El pueblo ha dado al señor presidente los votos necesarios para que haga todo lo que las leyes le permiten. Pero eso le llaman dictadura. Y nosotros lamentamos eso que ha sucedido porque estamos hablando de que ya no queremos violencia. O sea, nos reclaman, nos exigen, y nosotros tenemos la obligación de llevarle la paz a los salvadoreños, de llevarles tranquilidad. Sobre eso estamos trabajando en el Plan Control Territorial. Y estas otras personas que anteriormente no quisieron apoyar en los primeros 2 años, no quisieron apoyar cuando ellos estaban en la asamblea, cuando ellos tenían el poder político, no quisieron apoyar y quieren buenos resultados y critican el Plan Control Territorial, pero abiertamente expresan su violencia en las calles. Yo vi que quemaron una motocicleta de una persona que estaba ahí, luego hay un señor que iba al hospital, creo, y las acciones de ellos lo hicieron, le obstaculizaron, pues, y le generaron problemas a estas personas, y eso es violencia. Lo que vimos es quemando los cajeros, quemando muebles, quemando banderas. Eso es violencia, es una expresión de la violencia. Y si queremos paz en El Salvador, si nosotros lo que queremos paz en El Salvador, ¿por qué entonces generamos esos conatos de violencia? Y lo otro también es que felicitar a la población salvadoreña, porque se expresa en las redes sociales. Ahí la población que no está de acuerdo con lo que se está haciendo, pero que es civilizada, lo expresa en redes sociales, ahí se manifiesta, y qué bien, pero no lo hace de manera violenta en las calles. Felicitar a la población salvadoreña que se mantuvo en un día que otrora era un día muy respetado, el Día
de la independencia y el día de ayer lo utilizaron para otras cosas, pero que la gran mayoría de la población se quedó en sus casas, no contribuyó a que esa violencia aumentara, y eso quedó reflejado con las personas que andaban en el lugar. Yo miraba cuando le hicieron tanta propaganda a esa manifestación, pero usted vaya al hospital El Salvador, al megacentro de vacunación, vea en un día que circula más gente allí vacunándose que lo que vimos el día de ayer.